Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 118. No es el final. Había un silencio absoluto entre el público. Era algo fascinante. Estábamos como bajo un encanto. Un hombre de 85 años, totalmente ciego, se puso en pie para hablar ante 1,500 personas de todas las edades en nuestras vacaciones de iglesia. No tenía notas, por supuesto, ya que no podía leer, y dio 2 charlas, cada una de 1 hora de largo. En la primera hizo un resumen asombroso de todo el Antiguo Testamento. En la segunda, tan brillante como la primera, resumió el Nuevo Testamento entero. No dudó ni vaciló, ni hubo ninguna palabra fuera de lugar. Era la sabiduría destilada de un hombre que había seguido al Señor con todo el corazón, toda su vida. El obispo británico Lesslie Newbigin tuvo uno de los ministerios más sobresalientes del siglo XX. A los 36 años fue nombrado uno de los primeros obispos de la nueva iglesia de la India del Sur. Más adelante, en su vida, a su regreso de la India, escribió varios libros dirigidos a ayudar a la iglesia de Occidente a cumplir su misión en un mundo que estaba cambiando rápidamente y no sentía la necesidad de Dios. Sus escritos y sus predicaciones influyeron en miles de líderes cristianos de todo el mundo, y aún así, aquel hombre tan impresionante que había logrado tanto en su vida, tituló su autobiografía Una agenda inconclusa. Para él siempre quedaba mucho que esperar y mucho por hacer. Te invito a que leamos Salmos 52 del 1 al 9. Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afilada navaja. Oh artífice de engaño, amas el mal más que al bien, la mentira más que a decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él, diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Para un misionero nunca se termina. ¿Cómo reaccionarías tú ante una tragedia o cuando recibes oposición? Es tentador sentir pánico, apartarse, perder la esperanza o incluso renunciar. David fue un visionario. La visión ha sido definida como una combinación de una profunda insatisfacción con lo que hay y un claro entendimiento de lo que podría ser. Si tienes visión, siempre podrás decir: no es el final. David logró tantísimo durante su vida. A pesar de esto, tuvo que lidiar con la realidad de la oposición. Este salmo fue escrito después de un revés devastador. David llevaba tiempo huyendo de Saúl, pero Doeg, el edomita, le había traicionado, revelando su ubicación. Aunque para cuando los hombres de Saúl llegaron, David ya se había marchado. Su amigo Abimelech había sido asesinado con casi toda su familia. Esta historia la puedes ver en 1 Samuel 21-22. En este salmo vemos cómo tuvo que lidiar con aquellos que trataban de destruirlo por medio de engaños, falsedades, palabras ofensivas. Puede que nos preguntemos si acaso David estaba pensando en Doeg cuando escribió aquella descripción, pues aquel era como el hombre descrito en el versículo 7,
que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Es algo que tiene mucha resonancia hoy en día. Pero incluso en medio de una tragedia así y tanta oposición, David ni se desesperó ni se rindió. Al contrario, él ve que con Dios no es el final. No es el final para Doeg. Dios se arruinará para siempre. Tampoco lo es para David. Yo soy un olivo verde que florece en la casa de Dios. David se vuelve a Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de su respuesta? ¿Qué podemos aprender de la actitud de David? Primero, confiar en el amor de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios, eternamente y para siempre. El amor de Dios no fallará nunca. Segundo, alaba a Dios por sus obras. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles. Alaba a Dios en el pasillo hasta que Dios abra la puerta. Tercero, espera en el nombre del Señor. Esperaré en tu nombre, porque es bueno. Por malas que sean tus circunstancias con Dios, no son el final. Pon tu esperanza en el nombre de Dios. Oremos. Señor, gracias por los sueños y las visiones que pones en mi corazón. Al enfrentarme a los retos que me aguardan y la oposición, oro para que siempre confíe en tu amor, que nunca falla y ponga mi esperanza en ti para el futuro. Amén. Ahora veamos otro ejemplo de alguien que supo que aún no era el final, que había mucho por delante. Esta historia la encontramos en Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 53. Dice, Jesús aparece a sus discípulos. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. La gran comisión. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús se despide de sus discípulos. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando a Dios. No es el final para Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, todo parecía ir de lo peor. Parecía que las cosas no podrían ir peor. Parecía que era el final para él y para sus seguidores. Pero no era el final. Dios no había terminado, sino que resucitó a Jesús. En este pasaje vemos que Jesús se aparece a sus discípulos y dice, paz a ustedes.
Puede que aún se sintieran asustados y tuvieran sus dudas, pero Jesús les da pruebas sólidas de que verdaderamente está vivo. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Jesús es más que una figura histórica que nació y murió hace 2000 años. Está vivo, está aquí presente hoy en día. Amén. Cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús está vivo, les embarga la alegría y el asombro. Después de comer un pedazo de pescado, les dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús les enseñó cómo comprender las escrituras, lo que hizo fue dejarnos un ejemplo a seguir. Es por esto por lo que siempre tenemos que tratar de leer las escrituras del Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. Jesús había cumplido totalmente con parte de la misión que había sido predicha en el Antiguo Testamento, pero aún así, la agenda de Jesús estaba aún inconclusa. Sus discípulos recibieron un encargo. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ahora, tú y yo, sus discípulos, tenemos la tarea de hablar de Jesús a todas las naciones, contándoles acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para esta parte de la agenda vas a necesitar el poder del Espíritu Santo, y Jesús promete que seremos revestidos del poder de lo alto. Habiendo fijado esta nueva agenda, Jesús alzó las manos y los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Es interesante notar que después de haber sido llevado al cielo y de dejar de estar físicamente presente, ellos comenzaron a adorarlo, sabiendo que seguía con ellos. Después regresaron a Jerusalén con gran alegría. El final del tiempo de Jesús entre ellos fue también un emocionante comienzo. En el día de Pentecostés recibieron lo que Jesús había prometido. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron la tarea de realizar aquella nueva agenda de Jesús, la nueva misión que Jesús les había encomendado. Hoy en día, por todo el mundo, la agenda de Jesús es llevada a cabo por sus discípulos y queda mucho por hacer y mucho por acabar. Tú y yo tenemos un papel que desempeñar, completando la agenda inconclusa de Jesús, que no se ha acabado aún. Un día se terminará y entonces Jesús regresará. Oremos. Señor, oro para que yo pueda dar mi vida para servirte y unirme a tus planes y propósitos que aún no terminan. Gracias porque el Espíritu Santo me equipa y empodera para esta misión. Amén. Ahora vamos a leer estos pasajes que nos ilustran que con Dios hay mucho por hacer. Josué, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo: tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los gesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Escaloneo, el Geteo y el Ecroneo, y también los Abeos. Hacia el sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que pertenecen a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los gibilitas, y todo el Líbano hacia el oriente desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los sidonios, yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad,
tal como te lo he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas y los gaditas, con la otra media tribu, habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado del otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se le había dado Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas, también Galaad y el territorio de los Gesureos y los Macateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei. Solo él quedaba del remanente de los refaítas, porque Moisés los hirió y los desposeyó. Pero los israelitas no desposeyeron a los Gesureos ni a los Macateos. Así que Jesur y Maaca habitan en medio de Israel hasta hoy. Vemos pues que había mucho trabajo por delante aquí cuando el Señor le está hablando a Josué. Ahora continuamos allí mismo en el libro de Josué, pero en el capítulo 14, y vamos a leerlo en la autoridad del Padre. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de familias de las tribus de los israelitas repartieron por suerte su heredad a las 9 tribus y a la media tribu, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Pues Moisés había dado la heredad de las 2 tribus y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad de entre ellos a los levitas, porque los hijos de José eran 2 tribus, Manasés y Efraín. Ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar con sus tierras de pasto, para sus ganados y para sus posesiones, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así hicieron los israelitas y repartieron la tierra. La heredad de Caleb. Esta es una historia fascinante que en lo personal me produce mucha admiración y me permite alabar la fidelidad de Dios. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró y dijo: Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. El Señor me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza, para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues dame esa región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había aseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra.
nunca es el final para aquellos que terminan bien. Aquellos que acaban bien siempre tendrán una agenda inconclusa. Siempre podrán decir, aún no es el final. Una vez más, vemos el tema de la agenda inconclusa en la vida de Josué. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Inspírate en el ejemplo de Josué, quien siguió al Señor de todo corazón, lo mismo que hizo Caleb, quien pudo decir, por mi parte seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Caleb no solo siguió a Dios de todo corazón a la edad de 40 años, sino que aún seguía haciéndolo a la edad de 85, la misma edad que tenía el obispo Leslie Newbigin cuando dio aquella asombrosa charla. Este es el reto, acabar bien sin perder el primer amor y manteniendo los ojos fijos en Jesús. Para Caleb, el resultado fue la fortaleza, en su caso, tanto física como de carácter interior. Y para todos los que se dan a sí mismos de todo corazón a Dios, está la fuerza interior del Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido a ti y a mí. Necesitas esta fuerza interior del Espíritu Santo para acabar bien y cumplir con tu llamado, de procurar el cumplimiento de la nueva agenda de Jesús. Oremos. Señor, ayúdame a terminar bien, que al final de mi vida pueda decir, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Que pueda decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Que el Señor pueda mirarnos desde el cielo y saber que dimos todo lo que podíamos, lo que había en nosotros, para servirle y honrar sus propósitos y su llamado. Te pido que me llenes de la fuerza interior del Espíritu Santo, al procurar que la nueva agenda de Jesús sea hecha y que el Evangelio sea predicado en su nombre a todas las naciones. Amén. La pastora Pippa Gamble añade, en Lucas 24:39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Miren mis manos y mis pies. En uno de nuestros viajes a la India, se nos pidió hablar de algunos empleados de los hoteles, Oberoi y el Taj Mahal. Ambos hoteles habían sido el blanco de ataques terroristas en noviembre del 2008. Muchos murieron y fueron heridos, otros sufrieron el trauma psicológico de esconderse durante el asedio y ver cómo disparaban delante de ellos a sus amigos y huéspedes. Estando allí delante de ellos, me sentí sobrecogida por el dolor y el trauma que habían tenido que experimentar. Al buscar palabras que decirles, me acordé de este pasaje, cuando Jesús estuvo delante de ellos y les dijo, paz con ustedes, y les mostró sus manos y sus pies. Aún después de su resurrección, sigue llevando las cicatrices de su sufrimiento para toda la eternidad. Por difícil que sea nuestra situación, y aunque hayamos perdido la fuerza, o incluso creamos que nuestros mejores años pasaron, que la derrota es inminente, recordemos que aún no es el final. Hay muchos desafíos por conquistar y guerras que ganar. No te des por vencido. Pon la mirada en Jesús, porque largo camino nos resta. Los que esperan en Él jamás fueron avergonzados. Amén. Sigamos esperando en Él. Miremos a Dios y jamás seremos avergonzados. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast, Stephanie Osorio García. Hasta la próxima.